Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Clave Previsional. Hoy hablaremos de una de las innovaciones más relevantes de la reforma, la cotización con rentabilidad protegida. Se trata de un mecanismo que busca entregar seguridad y confianza a las y los trabajadores, asegurando que una parte de sus cotizaciones estará protegida frente a las fluctuaciones del mercado. ¿Cómo funcionará en la práctica? ¿Quiénes se beneficiarán? ¿Y qué significa que tenga garantía estatal del 100%? De eso y más conversaremos hoy. Clave previsional. Lo importante se explica simple. Cotización con rentabilidad protegida. Hoy en Clave Previsional, la cotización con rentabilidad protegida, un aporte adicional financiado por los empleadores. ¿Cómo se transformará este ahorro en un bono mensual NUF para tu pensión? Ejemplos prácticos. ¿Qué significa para un trabajador joven y para otra cerca de jubilar? Y la garantía estatal del 100%. ¿Cómo asegura que el bono se pague? Todo lo que necesitas saber para entender este nuevo componente del sistema previsional. Comenzamos. Clave previsional. Lo importante se explica simple. La ley número 21.735 de marzo de 2025, conocida como Reforma Previsional, se presentó como una respuesta a problemas que por años marcaron la vida de los pensionados en Chile. Pensiones bajas, brechas de género y desconfianza en el sistema. Durante esta serie hemos repasado sus principales pilares. Primero, la pensión garantizada universal, que asegura hoy un piso de 250.000 pesos para todas las personas que cumplan con los requisitos de edad y residencia. Luego, el beneficio por años cotizados, que reconoce a quienes han ahorrado previsionalmente por décadas. También conocimos la compensación por expectativa de vida, que busca corregir la histórica brecha que enfrentan las mujeres y que se manifiesta en pensiones más bajas. Hoy llegamos a un nuevo componente de este entramado, la cotización con rentabilidad protegida. ¿Por qué es importante? Porque busca entregar seguridad a los ahorros previsionales de todos los trabajadores y trabajadoras. Contexto, sentido. La reforma previsional de 2025 nació para enfrentar una realidad evidente. Según el estudio conjunto de la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuestos de 2024, entre quienes se jubilaron entre 2015 y 2022, la pensión autofinanciada mediana fue de aproximadamente 73.700 pesos, mientras que la pensión total, incluyendo la PGU, alcanzó los 278.500 pesos. Por eso se diseñó un conjunto de medidas que, sumadas, buscan mejorar los ingresos en la vejez y devolver confianza al sistema. Ya hemos visto alguno de esos cambios: la pensión garantizada universal, que asegura hoy un piso de 250.000 pesos, el beneficio por años cotizados, que premia la constancia de quienes trabajaron y aportaron por décadas, y la compensación por expectativa de vida, que corrige la desventaja histórica de las mujeres en términos de pensión. Hoy es momento de hablar de un cuarto beneficio, la cotización con rentabilidad protegida. La cotización con rentabilidad protegida es un aporte adicional que paga exclusivamente el empleador, no sale del sueldo de la persona trabajadora. Corresponde a un 1,5% de la remuneración imponible y se registra a nombre de la persona trabajadora. Para asegurar ese pago futuro, el Estado emite un bono de seguridad previsional que al momento de alcanzar la edad legal de jubilación se entregará de manera mensual durante 20 años, con los reajustes e intereses correspondientes. Ese 1,5% se deposita en el Fondo Autónomo de Protección Previsional, FAP, que se compromete a financiar el pago del bono al pensionarte, reduciendo el riesgo de mercado sobre ese componente de tu ahorro. Es, en la práctica, una cotización diferida que resguarda su valor hasta el momento de la jubilación. Además, este mecanismo es transitorio, por 30 años, tiempo durante el cual servirá también para financiar el beneficio por años cotizados del Seguro Social Previsional.
Esto representa un beneficio directo. Si eres joven y recién inicias tu vida laboral, sabes que una parte de tus cotizaciones estará protegida de las fluctuaciones del mercado. Cuando cumplas la edad para pensionarte, recibirás en tu cuenta individual en la AFP el pago de un bono mensual adicional durante 240 meses, es decir, 20 años, que complementará tu pensión autofinanciada. Y en caso de invalidez o fallecimiento, el beneficio también aplicará, incluso con carácter heredable si no hay beneficiarios directos. Con la cotización con rentabilidad protegida, el Estado garantiza que pagará el 100% del bono, incluso si las condiciones del mercado financiero son negativas. En términos simples, se trata de una capa de protección extra sobre el ahorro previsional. Así, la reforma combina medidas de los distintos pilares del sistema de pensiones, como el aumento del monto de la PGU, con incentivos a la cotización y mecanismos que promueven la equidad de género, y ahora suma un componente clave de rentabilidad garantizada sobre parte del ahorro previsional para todas y todos los trabajadores. Contexto, sentido. Es momento de nuestra sección Contexto Sentido, donde buscamos aclarar los temas más complejos de la reforma previsional con la ayuda de expertas y expertos. Hoy vamos a hablar de la cotización con rentabilidad protegida, un mecanismo nuevo que comenzará a regir en septiembre del 2026, pensado para quienes aún no se pensionan y que buscan asegurar mejores pensiones en el futuro. Pero antes, recordemos que ya existen beneficios vigentes y mejoras próximas a implementarse que están aumentando las pensiones actuales y las de quienes se jubilarán pronto. Para entender cómo se conecta todo esto dentro de la reforma, nos acompaña en el estudio César Valencia, analista de mercado, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, César. Hola, muchas gracias por la invitación. Te invito a que veamos la primera pregunta del público. ¿Qué es exactamente la cotización con rentabilidad protegida y por qué se incorpora en esta reforma? Una importante pregunta para comenzar. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto, César? Bueno, es un mecanismo de reconocimiento y resguardo de cotizaciones que cuenta con garantía estatal. Se financia con un 1,5% adicional de la remuneración imponible a cargo del empleador. A diferencia de la cotización obligatoria a la cuenta individual en la FP, este ahorro da origen a un bono expresado en UF con rentabilidad de mercado garantizada por el Estado. Dicho en simple, ese bono crece en el tiempo y está protegido frente a pérdidas. No se expone a los vaivenes del mercado como un fondo tradicional. Mes a mes se acumulan los aportes como bono, se reajustan por inflación y suman el interés real. Todo ese saldo se ahorra a nombre de la persona trabajadora hasta el momento de pensionarse. En ese momento, el bono se canjea por un instrumento amortizable. Se convierte en pago en cuotas que se suman a la pensión y la mejoran. Llevémoslo a lo práctico. ¿Qué ocurre con ese aporte adicional? ¿Cómo llega a la persona? Cada mes, el empleador destinará el 1,5% de la remuneración imponible a un fondo administrado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional. Ahí se genera un bono en UF con una tasa de interés real garantizada. Al jubilar, ese bono se transforma en pagos mensuales durante 20 años, 240 cuotas, que se suman a la pensión autofinanciada, pero también a la PGU y otros beneficios a los cuales pudiera tener derecho. Es decir, es un ingreso adicional asegurado. Una de las preocupaciones más frecuentes es la volatilidad del sistema financiero. ¿Qué pasa si hay bajas en el mercado? Ese es el gran aporte a esta medida. La rentabilidad está protegida. El Estado garantiza que el 100% del bono será pagado según una tasa de interés de mercado comprometida, incluso si el fondo no logra generarla. Eso entrega tranquilidad a las y los trabajadores y genera más confianza en el sistema. ¿Y desde cuándo las y los trabajadores verán reflejada esta cotización de rentabilidad protegida? Comienza a regir en agosto de 2026 y la recaudación de la cotización se realizará durante 30 años. Desde esa fecha, todos los aportes realizados se irán acumulando y transformando en bonos que estarán disponibles al jubilar. Es un mecanismo de ahorro creciente, pero con un positivo impacto de largo plazo en la seguridad de las pensiones. Usted mencionó que este bono es heredable. ¿Cómo funciona eso en la práctica? ¿Quién podría recibirlo? Si la persona fallece antes de cobrar las 240 cuotas, el saldo pendiente se paga a sus beneficiarios legales de pensión de sobrevivencia, ya sea cónyuge, conviviente civil, hijos menores de edad o hijos con discapacidad
u otros según lo establecido en la ley. Y si no existen beneficiarios, el monto pasa a formar parte de la herencia. Esto refuerza la idea de que este aporte no se pierde, sino que siempre llega a la familia. Bueno, César, lo invito ahora a revisar otra pregunta de nuestro público. Este bono se suma a los demás beneficios de la reforma, como la PGU, el beneficio por años cotizados o la compensación por diferencias en expectativas de vida. Ahí estaba la pregunta, ¿este bono es complementario a otros beneficios de la reforma? Sí, y eso es muy importante aclararlo. La cotización con rentabilidad protegida no es un reemplazo de algo, se suma. Una persona puede recibir la PGU, el beneficio por años cotizados, la compensación por diferencias de expectativas de vida y además este bono mensual. ¿Quién financia este nuevo aporte y cómo se implementará de manera gradual? El financiamiento viene del aporte de los empleadores, no del trabajador. Iniciará en agosto de 2026 con un porcentaje de 0,9 sobre la remuneración imponible mensual y se incrementará hasta llegar al 1,5% en el mismo mes, pero en 2027. Esta tasa de cotización disminuirá con el tiempo, llegando a 0 en el año 2054. Es un esfuerzo compartido del mundo empleador, respaldado por la garantía del Estado. Muchísimas gracias, César, por acompañarnos y ayudarnos a entender mejor cómo funcionará la cotización con rentabilidad protegida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Clave previsional. Lo importante se explica simple. En nuestra sección Aclaremos el punto vamos a explicar paso a paso cómo se implementará este nuevo mecanismo y qué significa en la práctica para las pensiones. Aclaremos el punto. Ahora queremos entender en detalle cómo se aplicará la cotización con rentabilidad protegida. Este mecanismo tiene fechas, reglas claras y beneficios concretos que es importante conocer. Veámoslo paso a paso junto a nuestra periodista Daniela González. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Como este es un tema nuevo, preparamos una gráfica para explicarlo claramente. Paso 1. El mecanismo comenzará a operar el 1 de septiembre de 2026 y desde agosto de ese año los empleadores aportarán gradualmente hasta llegar a 1,5% de remuneración imponible mensual en agosto del 2027. Este aporte no sale del bolsillo de la persona trabajadora, sino que es responsabilidad del empleador pagarlo. Paso 2. Cada aporte mensual se convertirá en un bono NUF, administrado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional. Este bono tendrá una tasa de interés real garantizada por el Estado. En la práctica, significa que el ahorro siempre crecerá, incluso en periodos de mercados a la baja. Paso 3. Cuando la persona se jubile, este bono se paga en 240 mensualidades, equivalentes a 20 años, que se suman a la pensión autofinanciada, la PGU y otros beneficios a los cuales tenga derecho. Es decir, se recibe un suplemento mensual adicional que aumenta el ingreso en la vejez. Paso 4. El bono también se paga al titular en caso de pensión de invalidez o a los beneficiarios de pensión de sobrevivencia si la persona fallece. Si no existen estos beneficiarios, el monto se paga a los herederos legales. Lo más importante, este beneficio cuenta con una garantía estatal del 100%. Si el Fondo Autónomo de Protección Previsional no tuviera recursos suficientes, el Estado asegura que los pagos se realicen de todas formas. Así la confianza en el sistema se fortalece ante la ciudadanía. En resumen, el mecanismo de cotización con rentabilidad protegida comenzará en septiembre de 2026. Se financiará con un aporte adicional de los empleadores, se transformará en un bono NUF con rentabilidad garantizada por el Estado y entregará un suplemento mensual en la vejez. Y en el caso de las actuales y futuras personas pensionadas, esta cotización y el bono permiten financiar el beneficio por años cotizados. Muchas gracias, Daniela. Excelente explicación. Nos vemos, Bárbara. Ha sido un gusto explicar estos temas tan importantes. Clave previsional. Lo importante se explica simple. Es momento de nuestra sección Modo Previsión, donde vamos al terreno para conocer cómo los cambios previsionales impactan en la vida de las personas. Damos la bienvenida a nuestra periodista Francisca Carvajal, quien preparó una nota especial con testimonios y voces expertas. Hola, Fran, bienvenida. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Hola, Bárbara. En este último capítulo quisimos mirar la reforma en su conjunto, la pensión garantizada universal,
el beneficio por años cotizados, la compensación por diferencias de expectativa de vida, el aumento del monto y cobertura de la PGU y, por supuesto, la cotización con rentabilidad protegida y el bono asociado. ¿Cómo se articulan estas medidas? ¿Qué beneficios prácticos traen? ¿Y cuáles son los desafíos que quedan por delante? Lo veremos en la siguiente nota. Modo previsión. La ley número 21.735 de reforma previsional, aprobada en 2025, se presenta como uno de los cambios más relevantes en las últimas décadas. Su objetivo declarado es enfrentar las bajas pensiones, la desigualdad de género y la desconfianza ciudadana hacia el sistema, mejorando las pensiones actuales y futuras. A lo largo de esta serie hemos abordado sus principales medidas. Hoy ponemos el foco en el conjunto de cambios y lo que implican en la práctica. El componente más importante dentro del pilar no contributivo estatal del sistema de pensiones es la Pensión Garantizada Universal, PGU, cuyo monto base actual es de 250.000 pesos para quienes cumplen los requisitos de edad, residencia y focalización. Actualmente llega a más de 2,3 millones de personas mayores de 65 años y su objetivo es asegurar un ingreso mínimo en la vejez, independiente de la historia laboral. Con la pensión no me alcanzaba, la PGU me dio un respiro. El beneficio por años cotizados que entra en vigencia en enero de 2026 entrega un suplemento adicional a quienes trabajaron mayor tiempo. El aporte equivale a 0,1 UF por cada año cotizado, con un máximo de 2,5 UF mensuales, 25 años, lo que equivale a cerca de 98.750.000 pesos al valor de la UF en octubre de 2025. Se estima que más de 900.000 personas podrán recibirlo. Para acceder a este beneficio, la mujer debe tener al menos 10 años cotizados y el hombre 20. El beneficio se paga todos los meses, aumentando así su pensión autofinanciada, más la PGU si cumple los requisitos. En Chile, las mujeres reciben pensiones más bajas que los hombres, en parte porque viven más años que ellos. La reforma previsional incorporó la compensación por diferencia de expectativa de vida que busca corregir los efectos negativos de esa condición. El valor mínimo de la compensación mensual será de 0,25 UF, 9.800 pesos a la UF de octubre de 2025, beneficiando a más de 800.000 mujeres pensionadas actuales y futuras. La reforma también introdujo modificaciones al pilar solidario. Se amplía el acceso a la PGU a personas con pensiones de leyes reparatorias y pensiones de gracias. Se elimina el cálculo diferenciado que antes aplicaba a pensiones de reparación. Los montepíos de Capredena y de Dipreca ahora pueden acceder a la PGU si cumplen los requisitos, complementando así sus bajas pensiones. En conjunto, estos cambios buscan mejorar los ingresos en la vejez y promover mayor equidad. Según estimaciones oficiales, las pensiones podrían aumentar entre 14 y 35%, dependiendo de la historia laboral y los beneficios aplicables. Pero expertos se advierten que aún hay desafíos pendientes: aumentar la formalidad laboral, reducir las lagunas previsionales y avanzar en la igualdad salarial entre hombres y mujeres. La reforma es un avance, pero no la solución definitiva. Es un paso importante, pero todavía se requiere fortalecer el mercado laboral y la cobertura de cotizaciones. El desafío es que estas mejoras sean sostenidas en el tiempo. PGU, beneficio por años cotizados, compensación por diferencias de expectativa de vida, cotización con rentabilidad protegida y su correspondiente bono, y un pilar solidario que incorpora a nuevos beneficiarios y aumenta la PGU. 5 componentes que en conjunto buscan dar mayor seguridad y equidad al sistema de pensiones chileno. Un cambio profundo que abre nuevas interrogantes. ¿Será suficiente para garantizar pensiones dignas en un país que envejece rápido? Esa es la discusión que seguirá abierta en los próximos años. Modo previsión. Lo que vimos en este reportaje nos muestra que la reforma previsional no solo se limita a un solo cambio, sino que reúne distintos componentes. Aumenta la PGU, el reconocimiento al esfuerzo con el beneficio por años cotizados, la compensación por reducir la brecha de género, nuevos beneficiarios en el pilar solidario, aumento y la cotización con rentabilidad protegida que busca dar más seguridad a los ahorros. Muchas gracias, Francisca, por acompañarnos en Clave Previsional.
Muchas gracias a ti, Bárbara. Nos vemos. En conjunto, todas estas medidas apuntan a mejorar las pensiones actuales y futuras, aunque también deja en evidencia que el desafío de fondo sigue siendo cómo fortalecer la seguridad social en un país que envejece rápidamente. Y para aterrizar estos temas en la vida cotidiana, en nuestra sección Tengo un plan vamos a revisar casos prácticos. No se lo pierdan. Tengo un plan. Para ayudarnos a entender cómo estas medidas se aplican en la vida diaria, nos acompaña en el estudio Francisco Vera, asesor previsional, a quien agradecemos por estar nuevamente aquí en Clave Previsional. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Bárbara. Encantado de poder ayudar a las personas a proyectar sus pensiones con la reforma. Francisco, entremos en materia. Si alguien quiere saber si va a recibir la pensión garantizada universal, ¿qué tiene que hacer? Debe solicitarla ingresando a chileatiende.cl con su RUT y fecha de nacimiento o acercarse a una oficina del IPS. Allí puede consultar si cumplen los requisitos de edad, 65 años o más, de residencia y de focalización socioeconómica. Si califica, la PGU se paga automáticamente todos los meses junto a su pensión. Además, la ley establece un calendario progresivo de incrementos y reajustes. El primer aumento se implementó en septiembre de 2025 para las personas de 82 años o más, seguido de un reajuste por IPC en febrero del 2026, es decir, el próximo año. Luego, en septiembre de 2026, se incorporará el segundo tramo para quienes tienen 75 años o más y finalmente, en septiembre de 2027, el incremento beneficiará a todas las personas que reciben la PGU, con reajustes periódicos cada febrero de los años siguientes. Y con respecto al beneficio por años cotizados, ¿cómo puede una persona saber si le corresponde el beneficio y cuánto recibirá? Si cumple el requisito, el beneficio se otorga de manera automática y se sumará a su pensión a partir de enero de 2026 si tiene 65 años o más y se encuentra pensionado por AFP o compañía de seguros. Para estimar el monto del beneficio, puede descargar el certificado de años cotizados en la web de la Superintendencia de Pensiones o de su AFP con clave única. Si es mujer, necesita acreditar al menos 10 años. Este requisito aumentará gradualmente hasta 15 años en el 2036. Si es hombre, al menos 20 años. El beneficio equivale a 0,1 UF por cada año cotizado, con un máximo de 2,5 UF mensuales. Francisco, ¿y si alguien está pensionado, puede recibir los nuevos beneficios de la reforma? Sí. Por ejemplo, la PGU ya llega a más de 2 millones de personas y quienes cumplan los requisitos la reciben automáticamente. La compensación por diferencias en expectativa de vida beneficiará a mujeres pensionadas por vejez o invalidez en el sistema de las AFP siempre que no estén cubiertas por el seguro de invalidez y sobrevivencia SIS. Y el beneficio por años cotizados también alcanzará a actuales jubilados que cumplen con los años mínimos exigidos. Francisco, muchas personas tienen periodos sin cotizar. ¿Qué significa eso en el acceso a los beneficios? Las lagunas previsionales afectan principalmente en el monto de la pensión autofinanciada porque hay un menor ahorro individual y en el monto del complemento que aporta, por ejemplo, el beneficio por años cotizados de la reforma previsional. Sin embargo, la PGU y otros beneficios no están condicionados a una cantidad mínima de años cotizados. Y si alguien tiene dudas específicas sobre este tema, ¿dónde puede consultar? Existen varios canales. El principal es Chile Atiende, tanto en su portal web como vía telefónica en el 101 y presencialmente en sus oficinas. También se puede consultar en la Superintendencia de Pensiones, en las AFP y en el IPS. Además, la reforma ha reforzado la atención en línea y telefónica justamente para que las personas puedan saber qué beneficios le corresponden y cómo se reflejarán en su pensión final. Muchas gracias, Francisco. Como siempre, muy claras las explicaciones. De nada, Bárbara. Para eso estamos. Tengo un plan. Y vamos a una pausa y seguimos con más Clave Previsional. Clave Previsional. Lo importante se explica simple.
Ya hemos revisado los aspectos más visibles de la reforma: el aumento de la PGU, la bonificación por años cotizados, la compensación por diferencias de expectativa de vida y la cotización con rentabilidad protegida. Pero la reforma no solo se queda en medidas que afectan de manera directa al monto de las pensiones, también modifica la industria previsional, es decir, las reglas de fiscalización, los organismos de control y el rol del Estado en la administración del sistema. Ahora vamos a ver qué cambios habrá en el Consejo Consultivo Previsional y en la Comisión de Usuarios y cómo el Instituto de Previsión Social amplía sus funciones para transformarse en un actor central en la gestión de los nuevos beneficios. Para conocer estos ajustes y su impacto en los usuarios, vamos a ver la siguiente nota. La reforma previsional de 2025 no solo incorpora beneficios y modifica el régimen de pensiones, también introduce cambios en la institucionalidad, con el objetivo de reforzar la transparencia y el control social y de gestión sobre el sistema. Dos órganos cumplen un rol clave en este ámbito: el Consejo Consultivo Previsional y la Comisión de Usuarios. El Consejo Consultivo Previsional fue creado por la Ley 20.255 de 2008 dentro del marco de la reforma al sistema de pensiones. Su tarea es asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social y Hacienda en materias relacionadas con la PGU y el sistema de pensiones, emitiendo informes técnicos y recomendaciones. Está integrado por expertos reconocidos en economía propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Con la actual reforma del 2025, el Consejo Consultivo Previsional asume nuevas responsabilidades. Cada 4 años deberá elaborar un informe sobre la suficiencia de la pensión garantizada universal, analizando si el monto permite cubrir necesidades básicas de las personas mayores. La primera evaluación será en el 2029 y sus resultados deberán ser públicos. Es un avance porque obliga al Estado a rendir cuentas sobre si los montos son suficientes. No es solo un número técnico, es preguntarse si las pensiones permiten vivir con dignidad. La otra institución que modifica su accionar es la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, creada también en 2008 por la reforma previsional de entonces, como espacio de participación ciudadana. Su función es informar a la Subsecretaría de Previsión Social sobre el funcionamiento del sistema de pensiones. La actual reforma modificó su constitución, quedando integrada por un representante de los trabajadores, uno de los pensionados, uno de los empleadores y 2 académicos de universidades del Estado o reconocidos por ellas. También incorporó una función adicional a la Comisión de Usuarios: evaluar la cuenta pública que deberá presentarles anualmente quien presida el Fondo Autónomo de Protección Previsional, FAP. En la práctica, esto convierte a la Comisión de Usuarios en un actor con más herramientas para fiscalizar y exigir transparencia. Antes nos limitábamos a observar, ahora vamos a tener más información y más responsabilidades, lo que permite que la voz de los usuarios sea escuchada con más fuerza. El Consejo Consultivo Previsional y la Comisión de Usuarios pasan así a tener un rol más activo en la evaluación, fiscalización y control del sistema. Son cambios que no aumentan directamente las pensiones, pero que buscan fortalecer la institucionalidad y la confianza en un sistema que ha sido socialmente muy cuestionado. Lo que acabamos de ver muestra que la reforma no solo se ocupa de aumentar el monto de las pensiones, sino también de cómo se toman las decisiones y cómo se fiscaliza el sistema. Sácale provecho. En nuestra sección Sácale Provecho siempre entregamos consejos prácticos para que cada persona sepa cómo ejercer sus derechos previsionales. Para mostrarnos cómo informarse, cómo acceder a la documentación pública y cómo hacer llegar observaciones a estos organismos, nos acompaña como siempre nuestro periodista de servicio, Pablo Arriagada. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Bárbara. Hoy vamos a revisar paso a paso cómo cualquier persona puede seguir de cerca la labor de estos organismos, desde acceder a informes del Consejo Consultivo hasta participar en las sesiones de la Comisión de Usuarios. Veamos. El Consejo Consultivo Previsional tendrá la obligación de emitir cada 4 años un informe sobre la suficiencia de la PGU. El primero será en 2029. ¿Cómo acceder a esa información? Ingresando al sitio web del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previsionsocial.gov.cl. Allí se publicarán los informes completos
con datos y conclusiones. También estarán disponibles en Chile Atiende, chileatiende.gov.cl y en el portal de la Superintendencia de Pensiones, spensiones.cl. La recomendación es revisar periódicamente estos informes porque entregan un diagnóstico independiente sobre la calidad y suficiencia de las pensiones. Segundo, la Comisión de Usuarios ahora tiene más atribuciones. Recibirá la cuenta anual del presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional y podrá emitir observaciones al funcionamiento del sistema. ¿Cómo informarse? Todas las actas de sesiones deben estar disponibles en el portal de la Superintendencia de Pensiones. Cualquier persona puede revisar qué temas se discuten y qué observaciones hacen sus representantes. Además, se podrá postular como observador o enviar comentarios escritos a través de las plataformas habilitadas. Finalmente, si tienes dudas o quieres hacer llegar un reclamo, puedes hacerlo en línea o de manera presencial en el portal chileatiende.cl ingresando con clave única o vía telefónica llamando al 101. También en oficinas del IPS, donde se pueden registrar consultas relacionadas con beneficios y también solicitudes dirigidas a los organismos de fiscalización. Y en la Superintendencia de Pensiones, a través del sistema de atención de usuarios. Muchas gracias, Pablo, por esos datos y por acompañarnos en estos 4 capítulos de Clave Previsional. De nada, Bárbara. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Sabías que... ¿Sabías que con la reforma previsional se crea un sistema único de cobranza de cotizaciones SUCC? Este nuevo sistema busca mejorar y acelerar la persecución de las cotizaciones previsionales impagas por parte de los empleadores, fortaleciendo la protección de los trabajadores y las trabajadoras. El SUCC permitirá unificar en un solo procedimiento las deudas previsionales que un empleador mantenga con distintas administradoras, como AFP o IPS. De esta manera, cuando un empleador adeude cotizaciones a más de una entidad, la ley establece que éstas deberán actuar de forma conjunta, presentando una sola demanda en representación común. Este sistema permitirá centralizar y simplificar los procesos de cobro, facilitando la fiscalización, reduciendo las lagunas previsionales y promoviendo que los empleadores cumplan oportunamente con sus obligaciones. El Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones comenzará a operar el 1 de junio de 2026. Si quieres profundizar en cómo funciona esta modalidad, te invitamos a escuchar el 4º episodio de nuestro podcast, donde explicamos con ejemplos cómo funcionará la cobranza previsional en claveprevisional.cl. ¿Sabías que... Con este capítulo llegamos al final de esta temporada de Clave Previsional. La invitación es a seguir informándote y a resolver tus dudas en los canales oficiales, el Instituto de Previsión Social, Chile Atiende y la Superintendencia de Pensiones. Porque entender el sistema previsional es clave para tomar mejores decisiones sobre tu futuro. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta pronto. Clave Previsional. Lo importante se explica simple. Este es un proyecto realizado por SOFAN. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, previsionsocial.gov.cl.